el Atlético de Madrid de Diego Simeone ya está en Turín, escenario de un combate a presión, decisivo y de tensión contra la Juventus, que intentará revertir la situación tras el 2-0 que encajó el cuadro colchonero en la ida de los octavos de final de la Champions League en el Wanda Metropolitano. Todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo. Un choque descomunal para el bloque rojiblanco, como también lo fue el primer duelo del 20 de febrero, del que salió vencedor rotundo, sin matices, capaz de doblegar a uno de los favoritos y al goleador portugués con un marcador indudablemente bueno, pero que no admite confianza, relajación o términos medios. Nadie se fía en el Atlético, mentalizado, armado y preparado para todas las situaciones que presupone en Turín. Para una ofensiva local a la que responderá con una de sus cualidades más recurrentes e indiscutibles en toda la era Simeone, la fortaleza defensiva, y una destreza que maneja con soltura el contragolpe, pero no solo eso, porque también quiere el gol que simplifique el pase a cuartos. Sin Diego Costa y Thomas Partey, por sanción, ni Felipe Luis y Lucas Hernández, por lesión, el Atlético está pendiente de Diego Godín, que arrastra un golpe en el muslo, para un once que el técnico ha configurado, probado y afinado desde hace 2 semanas. El sábado con el Leganés midió incluso los minutos de muchos de ellos, aligerados de carga en ese duelo con la vista en este martes. Enfrente, el Juventus se aferra a la épica y a Cristiano Ronaldo, por el que rompió récords de gasto este verano para ficharle desde el Real Madrid, para remontar el 2-0 adverso sufrido en el Metropolitano, un reto nunca logrado en la historia del club. Es el cruce fundamental de la temporada del Juventus, que pese a ganar la Supercopa italiana y a tener su 8º título liguero ya sentenciado, necesita una hazaña para evitar la eliminación en la competición en la que más apostó e invirtió el pasado verano. Llega en forma el equipo del técnico Massimiliano Allegri, que empezó una preparación especial para el duelo con el Atlético hace 3 semanas y que, tras esa derrota, ganó 3 partidos consecutivos contra Bolonia, 1-0, Nápoles, 2-1, y Udinese, 4-1. Posibles formaciones: Juventus: Szczęsny, Cáceres, Bonucci, Chiellini, Cancelo, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Cristiano y Mandzukic. Atlético de Madrid: Oblak, Arias, Jiménez, Godino, Savic, Juanfran, Coque, Rodrigo, Saúl, Lemar, Griezmann y Morata. Televisión: Fox Sports árbitro: Bjorn Kuipers, Holanda. Estadio: Juventus Stadium. Hora: 20:00 GMT, las 17 Argentina, Chile, Uruguay / las 15 Colombia y Perú / las 14 México. Más sobre este tema. Los 2 jugadores del Real que se pronunciaron en contra de Zidane y hoy lo tendrán como entrenador: el fracaso del PSG en Europa. 1.168 millones de euros en fichajes y nunca pudo pasar de los cuartos de final de la Champions League. Una tatuadora suiza reveló haber pasado una noche con Neymar,